Hola, buenas tardes. Estamos otra vez de esta manera conectándonos online y espero que estés en tu casa cómodo, ya preparado para tomar este tiempo para acercarnos a través de la palabra y glorificar al Señor de esta manera. Las alabanzas han sido muy especiales, oportunas y tratándonos de una vez más recoger en el sentir de la adoración que tenemos al Señor Jesucristo. Una vez más te quiero dar la bienvenida y decirte que estamos muy agradecidos por el espacio que nos das en todo tu tiempo, que yo creo que de una u otra forma estás ocupado en diferentes cosas, pero gracias por darnos este tiempo para conectarnos y hablar de la palabra del Señor. Una vez más te recuerdo, estamos en la página de la Iglesia Osana en Facebook, te doy la bienvenida, gracias por estar entre nosotros. Si estás compartiendo esta página y tus amigos la están viendo, también les damos la bienvenida y decimos que son personas muy especiales con las cuales nos sentimos muy bien que puedan estar conectados con nosotros. Y a los de YouTube también les damos las gracias por hacer el tiempo y estar en este espacio para estudiar la palabra un poco más. Hay algunos anuncios que vamos a estar dándolos al final, así es que yo te pido que tomes el tiempo para poder estar pendiente de las cosas que quiero decirte al final, que son muy importantes en relación a este tiempo que estamos tomando de cierre de iglesia, por decirlo de esta forma, pero la iglesia continúa. Y creo que esa es parte de lo que nos interesa aún más. Estamos en el Salmo 42, ¿te recuerdas? El domingo pasado te di una breve introducción de lo que representa el Salmo 42 y te expliqué que el Salmo 42 nace en el momento donde David está huyendo de su hijo Absalón, que se ha rebelado contra su reino. Y David, por no enfrentarse con su hijo, ha decidido salir del reino, y junto con él van todos los valientes de David y un grupo más de gente que ha sido solidaria en el sentir de huir del palacio en ese momento. Absalón está gobernando en este periodo y nace este salmo bajo ciertos elementos que yo creo que son importantes para ti y para mí tomarlos. Mira, creo que uno de los momentos especiales de los salmos es que nos conducen de una forma natural a adorar a Dios, pero también de una manera natural a expresar lo que de una u otra forma tenemos en nuestro interior. Y David es experto para ponerle palabras a los sentimientos, para poder establecer un cuadro, una imagen del interior de la vida de una persona y que de una u otra forma lo pueda expresárselo a Dios. Es por eso que los salmos es una buena recomendación cuando estás pasando por momentos donde necesitas hablar con el Señor y necesitas descubrirte a ti mismo y conocer lo que realmente está sucediendo. Este Salmo 42 tiene este sentido particular, pero te expliqué que el Salmo 42 también tiene uno de los elementos donde David está expresando esa parte interna de lo que le está sucediendo, y todo el Salmo 42 está centrado en este elemento de la ilustración que aparece en el primer versículo, de este símil, esta analogía que David expresa en relación al sentir de él. Déjame recordarte brevemente uno de los elementos importantes de este salmo. En primer lugar, David está diciendo que hay un anhelo en su corazón de estar delante de Dios. Y te recuerdas, en el Antiguo Testamento, estar delante de Dios representaba estar en el lugar donde estaba el arca de Dios. No necesariamente en el tabernáculo, sino más bien donde estaba el arca de Dios, el pueblo se sentía protegido porque la representación de Dios era a través del arca. David, huyendo de la ciudad principal donde él tenía su palacio, huyendo de ello implicaba que también se estaba alejando de Dios. Es la misma analogía como Jonás, ¿te acuerdas? Jonás, cuando está
huyendo de Tarsis, él está huyendo entre comillas, ¿verdad? Está huyendo hacia Tarsis, está huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios situada a través del arca del pacto representaba que Dios estaba en un lugar específico, geográfico, en un momento y un tiempo. Y Jonás está pensando en huir. Es el mismo concepto cuando lees en el primer libro de Samuel, cuando se han robado el arca a los filisteos. El pueblo se siente en desgracia porque no tiene la presencia de Dios representada a través del arca. Es el mismo concepto aquí. El mismo concepto donde Dios en el Antiguo Testamento estaba situado geográficamente a través donde el arca estaba. Y eso hacía que las personas se sintieran delante de Dios y a la vez también sintieran la seguridad que representaba ello. Y David está diciendo en este salmo, en el versículo 4, dice, cuando él condujo, es decir, cuando él condujo el grupo en adoración a la casa de Dios. Ese es uno de los elementos esenciales de este salmo. También él dice en el versículo 5, espera a Dios porque aún he de alabarle. 2 veces aparece esta expresión. En el versículo último, en el versículo 11, también vuelve a aparecer. Es decir, David está diciendo, mi anhelo es estar ante Dios, ante su presencia. Mi anhelo es estar adorándole a Él, exaltando su nombre. Y creo que este es uno de los salmos que nos permiten de una u otra forma separar el concepto del fanatismo o del religiosismo ante la verdadera sinceridad de la necesidad interna que todo ser humano tiene de Dios. Y David lo expresa en este momento. David está por enseñarnos durante este estudio del Salmo, donde vamos a caminar con él y vamos a tratar de conocer el sentir que tiene David en cuanto a adorarle a Dios, y particularmente de este elemento que yo creo que es una invitación para ti y para mí de tener esta fuerza interna que nos impulsa constantemente a buscar a Dios. Así es que estamos en el Salmo 42. Voy a leer nada más el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a centrarnos nada más aquí y voy a tratar de ir en ampliar los conceptos para que cuando vayamos durante el proceso del estudio de Salmos, tú puedas entender cómo este primer versículo está dándonos claridad de todo lo que implica el sentimiento de David. Así es que si estás en el Salmo 42, voy a leer el versículo 1 y voy a leer el versículo 2. Oye lo que dice. Salmo 42 del versículo 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la última frase que aparece en el versículo 2 dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es básicamente la interrogante con la cual David va a desarrollar todo el pensamiento que en el versículo 1 comienza. Creo que esta es parte esencial y yo creo que podemos formularlos con una especie de pregunta también. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Esta que tiene que ver contigo particularmente en relación a tu estado espiritual, y es ¿cómo te encuentras espiritualmente hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo podrías tú definir tu estado espiritual? ¿Cómo podrías conocer tu estado espiritual? Quizás es otra forma de preguntarlo. Porque mucho de lo que a veces asociamos con nuestra condición espiritual está basado en 3 elementos. Uno de ellos está basado en congregarnos, en la segunda está basada en leer la Biblia y en tercero está basada en orar. A veces estos 3 elementos para nosotros resumen nuestra condición espiritual, aunque en realidad no es
la manera en cómo podrías definirlo tú y yo como nuestro estado espiritual óptimo, en el cual constantemente nos deberíamos de sentir animados a seguir adelante. Y creo que si no has leído la Biblia y no has orado, entonces te sientes incómodo, te sientes enfermo, si me dejas usar esta expresión, o te sientes en lo más profundo de tu corazón, te sientes con algo que te está diciendo o emitiendo ese elemento que tú eres consciente al que faltas constantemente en leer u orar. Pero a veces se justifica, no leo ni oro, pero estoy yendo a la iglesia. Es decir, que muchas veces tú dices, no hermano, miren, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para muchas cosas, pero estoy tratando de ser fiel al Señor y estar en la iglesia. Qué bueno que esto sea parte de un sentir que está, pero realmente esto no recoge el hecho donde David está presentándonos ahora un elemento vital en cuanto a la evaluación interna de su condición en relación a Dios. Y creo que este es algo que necesitamos conocernos constantemente. ¿Cómo te encuentras espiritualmente? Mira, yo sé que en el momento que nos encontramos hoy en día, la iglesia, el concepto de la iglesia es muy grande para nosotros, porque a veces pensamos que la iglesia es el lugar donde nos encontramos y lo que hacemos en el lugar donde nos encontramos, pero lamentablemente eso no es así. Realmente la iglesia la representamos nosotros bajo el concepto de fe que donde 2 o 3 están reunidos, Dios está ahí. Y tú representas el cuerpo de Cristo en cualquier lugar donde encuentres. Tú eres la morada del Espíritu Santo, estando en tu casa, estando en tu trabajo, andando en tu vehículo, oyendo lo que estamos enseñando. Tú representas esto en cualquier lugar donde te encuentras. Es decir, Dios está dentro de uno y camina con uno en diferentes lugares donde uno se encuentra, lo cual de alguna manera también norma nuestro concepto de la presencia de Dios. Es por eso que un elemento que creo que es vital y esencial es medir el nivel de estado espiritual en que uno se encuentra. Porque a veces no lo medimos. Mira, hay muchas cosas que son medibles. Déjame pensar, la temperatura, ¿verdad? Particularmente la temperatura de hoy, casi 100 grados, ¿verdad? Fahrenheit. Que de una manera tú dices, está caliente. Y si piensas salir, tú dices, qué caliente está. Y hay algo que de alguna manera mide, un termostato que mide la temperatura. Si ha bajado la temperatura, también tienes la capacidad de poder decir cuánto está la temperatura, ha bajado la temperatura. Y que a la vez te indica lo que debes de hacer para tratar de tener el calor que requiere. Así como necesitas el aire fresco para bajar la temperatura que tienes, así de esta misma manera necesitas abrigarte cuando la temperatura de alguna forma ha bajado demasiado. Son elementos que creo que entiendes muy perfectamente y parte de esta realidad es tu condición espiritual. ¿De qué manera determinas cuando tu estado espiritual está bajando? ¿Cómo lo captas? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo intuyes dentro de ti que ese aspecto está emitiendo una señal? Como las alarmas de gases, está emitiendo una señal y te está indicando que necesitas hacerlo. Y creo que esta es una buena oportunidad en el cual nos encontramos ahora en este Salmo 42. Una de las cosas que esencialmente creo que necesitamos mirar en esta ilustración es que David está tomando lo que es parte de su vivencia. ¿Te acuerdas? David es pastor de ovejas. Un pastor de ovejas en el Antiguo Testamento vivía con el rebaño. Salía en un momento de su casa y lo llevaba a ciertos lugares y estaba con el rebaño hasta donde fuera posible el tiempo. ¿Por qué? Porque la intención del pastor era no solo alimentar y velar el desarrollo de la oveja, sino también convivir con ellos. Pero a la vez parte de esta realidad le permitía entender cómo era el hábitat del lugar donde llevaba sus animales, a las ovejas. Y una de las cosas que David está haciendo por experiencia propia, contando lo que de una u otra forma él aprendió a percibir, es el estado
de desesperación que se encuentra un animal, en este caso el ciervo, cuando lo que de una u otra forma se vuelve para él un parámetro de lo que necesita, y en este caso es el agua. Dos expresiones que son importantes, déjame mostrártelas. La primera, en el versículo 1, la palabra brama, es decir, o bramar, que a la vez David la va a poner en la misma posición. Si tú tienes una Biblia que puede mirarse en el sentido de la traducción del hebreo, aparece esta palabra bramar como la misma palabra que aparece clamar. En el versículo 2, mi alma clama. Es la misma palabra. En el hebreo es la misma palabra que representa el deseo, el anhelo de desesperación. Quizás has pensado que esta palabra bramar también se utiliza para los animales cuando jadean, es decir, cuando los animales están en un estado de agitación. Y son mecanismos que tiene el cuerpo del animal. Cuando un animal está jadeando con las fauces abriendo y está botando baba, ¿verdad? Desde su trompa, en ese momento el perro nada más está haciendo una acción de refrigeración interna en su cuerpo, porque internamente su cuerpo está caliente, y eso es una forma de hacer como ventilar internamente, pero también es un síntoma cuando el animal está en estrés, cuando está viviendo una presión, un estado de desesperación. Y David está utilizando esta expresión. David está utilizando esta expresión para hacer una analogía de lo que representa internamente su condición espiritual, ausente del lugar donde se encuentra Dios. Y él está hablando de ese sentido de desesperación, un estado donde puede colapsar internamente al punto que dice, Dios es como el agua para mí. Y observa lo que va a decir. En el versículo 2, mi alma tiene sed del Dios vivo. Él está asociando esta expresión en relación al agua, a lo que le da la vida al animal. Bueno, a todos nos da la vida el agua, ¿verdad? En un sentido, nos hidrata, nos mantiene en un estado adecuado para no sufrir las partes de deshidratación. Y David está diciendo, déjame usar esta expresión, David está diciendo, mi alma tiene en estos momentos una sed profunda de Dios, porque me siento que estoy deshidratándome. Es más, déjame mostrarte una expresión que aparece en el Salmo 73. Quiero que lo veas. Salmo 73. Hay un hombre que se llama, el escritor de este salmo, Asaf. Él escribe este salmo de una condición donde él está mirando el progreso de los malos, y se hace una introspección dañina que dice, ¿por qué Dios no me ayuda a mí? Pero en el Salmo 73, en la parte donde quiero que veas, se encuentra casi en los últimos versículos, y quiero que lo veas. Dice, voy a leer desde el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario, hablando de la manera en cómo llegó a la reflexión, hasta entrando en el santuario comprendí el fin de ellos, y ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y observa el versículo 21, hablando de este elemento de su propia condición. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. Y fíjate el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este hombre, que es uno de los directores de alabanza del equipo que tenía David cuando era rey, está hablando de este elemento tan vital que llega a ser parte de la comprensión de las personas que han tenido una cercanía con Dios y llegan a una conclusión: no tengo más necesidad que de Dios, y de ahí no deseo más. Déjame mostrarte un salmo más, un salmo muy parecido, el Salmo 63, y obsérvalo cómo va a decir. El Salmo 63, el versículo 1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es decir, que uno de los elementos en el que David está asociando ese estado interno que este animal, que es el siervo, le lleva a la representación de decir: así me encuentro yo de ti, Señor. Me encuentro en un estado de desesperación por ti, un estado en que he llegado a reconocer que todo lo que está alrededor mío no es tan importante como tú para mí. Y yo creo que este es uno de los elementos que necesitamos considerar, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que necesitamos considerar en nuestra condición espiritual, es decir, si llegas a contestar esta pregunta: ¿cómo te encuentras en tu estado espiritual? ¿Cómo estás espiritualmente? Deberías de tener un parámetro que determine cuando llegas a una conclusión de dices: Señor, te necesito. Tú dices: hermano, lo necesitamos todo el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que uno llega a ser consciente cada vez que en la vida podemos abastecernos de Dios. Déjame usar la misma ilustración que creo que usé el domingo pasado. Cuando vas en tu vehículo y vas a determinar una distancia de donde sales hasta donde vas a llegar y necesitas considerar cuánto combustible requieres para poder transportarte hasta donde vas a ir, tú decides llenar el tanque o tú decides de alguna manera ponerle cierta cantidad de gasolina. Es igual. En esta vida todos aprendemos a que necesitamos mantener nuestro tanque lleno. Algunos, por situaciones X de su propia vida, necesitan constantemente llenar el tanque ante Dios, pero otros no necesariamente lo necesitan llenar constantemente, necesitan nada más evaluar cómo está el tanque espiritual de su propia vida. Y ese es parte del proceso de crecimiento y desarrollo. En la medida en que vas creciendo con el Señor, tu tanque se va llenando constantemente, o aprendes a llenarlo constantemente. Aprendes que parte de tu rutina en la vida viene con este elemento donde necesitas acercarte al Señor. Y déjame pensar esto. Quizás tú dices: hermano, mira, no tengo tiempo para tomar un momento de orar al Señor como quisiera, pero cuando voy manejando y mi distancia de un lado a otro es grande, me conecto con el Señor y hablo con Él. Esa es una manera. No es una forma que quizás llena tus expectativas de lo que quisiera hacer, pero en ese momento estás abriendo tu corazón, estás hablando con el Señor y estás permitiendo también que Él pueda hablarte a tu propia vida. Y creo que esa es parte de esta realidad. La parte de la realidad es que en este momento David está levantando un indicador y está diciendo: me encuentro en un estado de desesperación. Necesito a Dios en mi propia vida. ¿Y sabes cuál es una de las cosas reales en estas circunstancias? Es que uno sustituye cosas pensando que Dios eso llena
lo que es nuestra condición. Hay un texto en el libro de Jeremías, y en el capítulo 2 del libro de Jeremías, en el versículo 13, Jeremías Dios está diciéndole al pueblo a través de Jeremías el error que han cometido en relación a buscarle a Él o abastecerse de Él. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, que una de las cosas que Jeremías está diciendo, el pueblo ha sustituido las cosas que deberían de mantener en una buena condición, y han creado ciertas cosas donde se les sale el agua, donde pierden. Y creo que esa es parte de esta realidad. Creo que una de las cosas que David está presentando son los elementos de alerta. Y uno de los elementos de alerta que yo creo que necesitas entender es que, como el siervo en su estado interno descubre que necesita ir y abastecerse de agua, así creo yo que tú también puedes descubrir cuándo y en qué momento necesitas una vez más fortalecerte en el Señor. Quizás tú dices: hermano, he llegado a la conclusión de que mantenerme con el Señor en un estado leyendo la Biblia, orando, me fortalece, pero me fortalece más en ciertos momentos cuando le dedico X momento, X tiempo. No me queda todo el tiempo. Quizás dices: no tengo todo el tiempo durante la semana, pero cuando aprovecho ese tiempo y lo aprovecho de la forma correcta para acercarme al Señor, entonces me siento lleno y fortalecido. Y obviamente llegas a descubrir que tus niveles bajan y suben. Y creo que esa es parte de esta realidad. Creo que una de las alertas que David está diciendo es ese estado de desesperación que mantiene este animal, y está en este momento hablando de su deseo: tengo sed. Y observa, quiero que vengas una vez más al Salmo 42 y observa lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y observa lo que dice el versículo 2: mi alma tiene sed. Esto es, creo yo, en un segundo elemento. El primero es descubrir el estado interno, las alertas. Esa es la primera alerta, cuando el animal se da cuenta que está llevándole a un estado de desesperación, de agitación. Y quizás puede ser una buena ilustración para ti y para mí, que cuando hay cosas que te están llevando a cambiar tu estado de ánimo, tu estado de conducta, tu estado de pensamiento o tu estado emocional, entonces puede ser un buen indicador para decir: Señor, necesito buscarte ahorita para que tú me ayudes. Pero un segundo elemento tiene que ver con la sed. Es decir, si estás de una u otra forma perdiendo la capacidad de recordar o conectarte con el Señor a través de su palabra. Y creo que esto es muy esencial, muy, muy esencial. A veces nos conformamos que otros nos digan de la Biblia, y a veces nos quedamos satisfechos que otros nos comenten lo que la Biblia dice. Pero no te imaginas, o quizás lo has vivido, cuán satisfactorio y nutritivo se vuelve cuando tú solo vas y lees la Biblia y comprendes ello. Quizás puedes pasar un periodo de tiempo donde por X razón no te has acostumbrado, no has hecho una rutina para acercarte constantemente a leer la Biblia. Y ese puede ser un parámetro, que se te está olvidando tus valores espirituales, que estás perdiendo la línea en relación a tu desarrollo espiritual. Quizás eso puede ser una forma en como dices: tengo sed, necesito la palabra. Porque la palabra es la que te satisface, es decir, la que llega en un momento a sustituir lo que nosotros muchas veces con cisternas rotas queremos llenar y no nos satisfacen. Pero déjame mostrarte un elemento más en relación a lo que estás mirando. Yo creo que David hace un llamado a la acción.
al presentar esta pregunta en la cual de una u otra forma lo hace. Y el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está haciéndose una interrogante que también se puede formular como una parte donde él está diciendo, después de cuándo va a terminar todo esto, de qué manera tengo que de hacer que estas cosas no me quiten la atención de acercarme a Dios. Y creo que esto es parte esencial, hermanos. Creo que parte de lo esencial de esta vida son las acciones que necesitamos tomar cuando conocemos nuestra condición espiritual. Obviamente, si alguien no conoce su condición espiritual, no toma acciones. Pero tú, que eres hijo de Dios y que has caminado con Él a través del tiempo y a través del tiempo has oído la importancia de mantener esta condición espiritual en la manera más óptima, entonces creo que debes de preocuparte si te se están encendiendo las alertas internas que te están avisando constantemente que necesitas buscar al Señor, renovarte, fortalecerte, hacer ciertos aspectos en tu vida, y si los pasas en alto, obviamente entras en el peligro que David está hablando en este momento del siervo, la deshidratación que le lleva en un momento a la desesperación. Y creo que entiendes muy bien que este es un peligro que puede marcar no solo los aspectos de salud, si tomo esta analogía correctamente, de salud del animal en ese momento, pero también si piensas en la vida espiritual, también puede llevar a un riesgo en tu condición espiritual. Quizás no solo el hecho de mantenerte distante, aislado, sino en un momento de desconectarte. Hay tanta gente que le es normal faltar a estas cosas, faltar al hecho donde constantemente deben de estar con el Señor, creando la manera. No te estoy proponiendo en este momento una, pero creo que de una manera necesitas crear una serie de rutinas en tu propia vida que te lleven a conectarte con Él al punto que puedas sentir que te estás abasteciendo de lo que se requiere de Él. Necesitas tomar acción y en este caso David está diciendo, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo? ¿Qué momento? Si Dios no está allá, entonces ¿en qué momento yo voy a venir y estar aquí? Y sabes que una de estas cosas necesitas tomar la decisión para ello. Necesitas tomar una decisión en relación a tu propia condición espiritual. Probablemente quizás eres tú la mejor persona que puede evaluar ello. Eres tú la mejor persona que puede determinar cómo te encuentras espiritualmente. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Y de qué manera lo necesitas hacer? Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por este momento que nos das de acercarnos a ti y de abrir tu palabra. Te rogamos que nos ayudes en este salmo que vamos a estar mirando y en el proceso de crecer y de fortalecernos en ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Gracias nuevamente por hacer el tiempo y estar hasta este momento, y como te dije al principio, tengo algunos anuncios que darte. Uno de ellos, decirte que este tiempo en el cual se nos ha orientado a través de el gobernador de California de hacer esta pausa para las iglesias, va a durar 3 domingos en apariencia, ¿verdad? No solo estoy repitiéndote lo que de alguna manera es una información. Es decir, este domingo, el próximo y el siguiente, es decir, en agosto, creo que el segundo domingo de agosto ya reanudaríamos nuestra actividad nuevamente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente conoces que el índice de estos elementos del coronavirus se han incrementado y de una u otra forma están tratando de hacer la pausa, ¿verdad? Así es que toma en cuenta esto, no estamos desconectándonos. Te pido de favor que aproveches la tecnología. Quizás tú dices, hermano, no me pude conectar el domingo y ni modo, hasta el otro domingo. No hagas eso.
tienes la opción de ir a YouTube, tienes la opción de la página en la Iglesia Osana y conectarte de esta manera, ¿verdad? Así es que son opciones válidas y muy productivas que yo creo que tú puedes aprovechar. Un elemento más es que la manera en cómo hemos decidido, desde la primera vez que se decidió a cerrar en el concepto de no reunirnos la iglesia, la manera en cómo decidimos hacer llegar todos aquellos compromisos que tenemos, la vamos a seguir haciendo. El mismo mecanismo vamos a seguir haciendo. Así que por favor te pido, ¿verdad?, que te mantengas conectado, mantente orando, ¿verdad?, por las necesidades que existen realmente, y es algo que deberíamos de constantemente pedirle al Señor que en su gracia obre, ¿verdad? Porque no solo somos nosotros, sino muchos más en este país y en el mundo entero. Así es que te recuerdo, Dios está en medio de nosotros y no ha perdido el control de las cosas que están pasando. Dios te bendiga.